Bueno, vamos a ver ahora las causales de inadmisibilidad. Vamos a continuar nosotros con el desarrollo del tema de las causales de inadmisibilidad. Hemos analizado el tema de las fuentes eh, legislativas y normativas, por un lado, de la Ley 6986 y del artículo 43, primer párrafo de la Constitución Nacional. Ahora vamos a entrar al análisis puntual de cada una de las causales de inadmisibilidad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los planteos realizados inmediatamente después del dictado de la reforma constitucional de 1994, en donde se establece la constitucionalización de la acción de amparo y se desarrolla y se hace un emplazamiento constitucional de esta acción, que como ya hemos visto, sigue los lineamientos en general de los casos Siri, de la ley y la ayuda de alguna jurisprudencia que morigeran y le otorgan un mayor dinamismo y un mayor grado de vigencia al emplazamiento constitucional de la acción de amparo. Eso llevó, ¿no es cierto?, que inmediatamente dictada la reforma 94, se hubieran alzado algunas voces, algunos planteamientos, en función de los cuales se estableció. Por un lado, Rivas plantea la derogación total de la ley. Otros, como el caso de María Angélica Gelli, planteó sobre la inconstitucionalidad sobreviniente de las limitaciones impuestas en algunos de los artículos, en el artículo 1 y en algunos de los incisos del artículo 2 de la ley 086. Otros, al revés, como Mejian, sostuvo que se mantenía la vigencia de determinados artículos de la ley, lo han hecho al revés, y por su parte, Badeni también hace un análisis sobre qué alcance hay que realizarle a los distintos incisos, señalando, ¿no es cierto?, que cabe excluir, ¿no es cierto?, al artículo 2, inciso C, en la segunda parte. Bueno, estos fueron una medida de los planteamientos generales realizados en orden a la vigencia de las causales de inadmisibilidad en líneas generales, fueron estos los planteos. En punto a este orden, cabe señalar en una apretada síntesis respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad. De ningún modo se puede plantear la existencia de una derogación. Las normas se derogan cuando el Poder Legislativo realiza un acto formal de derogación de una ley. El dictado de una nueva ley, ¿no es cierto?, no deroga la anterior, salvo que expresamente establezca su derogación o regule sobre el mismo tema, en cuyo caso hay una derogación implícita. Pero el dictado de la reforma de la Constitución del 94 en modo alguno puede ser entendida como una derogación porque va en contra de nuestro sistema republicano. Entonces, la idea de la derogación debemos excluirla por no adaptarse al sistema republicano argentino, nuestro sistema de división y equilibrio de poder. Lo que sí podemos hablar o plantear es, a partir de la reforma del 94, de ciertas inconstitucionalidades que se advierten muy nítidas en, en el artículo 2 de la ley 186. En ese sentido, cabe señalar que en el inciso A parece como muy nítido, ¿no es cierto?, de que cuando se plantea la subsidiariedad del amparo frente a la existencia de vías administrativas, eso ha cedido, porque la norma del artículo 43 dice especialmente siempre que el medio judicial no es idóneo, de tal modo que la existencia de vías administrativas en modo alguno puede constituir un obstáculo para la tramitación de una acción de amparo, es decir, no hay desplazamiento de la acción de amparo por la existencia de vías administrativas. Entonces ahí habría una clara contradicción entre el texto de la Constitución y lo establecido en el segundo párrafo, segunda parte del, del inciso A del artículo 2. Después, en el inciso D, claramente, cuando la normativa del artículo 2 establece la imposibilidad del control de constitucionalidad de la norma norma legal en que se funde el acto lesivo, contravierte en forma clara y expresa lo establecido por el artículo 43 cuando dice que se puede declarar la inconstitucional norma en la que se funde el acto lesivo, el acto u omisión lesivo. De tal modo también que ahí se advierte otra inconstitucionalidad palmaria entre ambas normas. Con respecto a otros aspectos que cabe soslayar y tener
en cuenta es, con respecto al inciso B, ¿no es cierto? Hay quienes sostienen que como el artículo 43 habla de autoridad pública, está incluyendo al Poder Legislativo, al Poder Judicial. De tal forma entonces que vendría a ser inconstitucional esta causal de inadmisibilidad del artículo 2 en cuanto establece que no son admisibles frente al Poder Judicial. Lo que sucede es que aquí lo que debe predominar es una interpretación armónica entre las dos normas, en función de la cual la, el inciso B hay que entenderlo en el sentido de que no serán admisibles el amparo cuando se cuestionen actos jurisdiccionales del Poder Judicial. Es decir, cuando hay actos judiciales, es decir, dictado de una resolución, de una sentencia, de un proveído, de un decreto, de una medida cautelar, no procede la interposición de una acción de amparo. Primer término, por una cuestión de política legislativa, el amparo quedó como acción y no como recurso. En segundo lugar, existen otros medios judiciales más idóneos para dar solución a esa lesión, que son las vías recursivas establecidas en los procedimientos judiciales pertinentes. Y la existencia también, en definitiva, del recurso extraordinario federal, sumado al tema de que también se podría vulnerar la garantía del juez natural. Pero bueno. Después, con respecto al inciso C, en cuanto obstaculiza la debilidad de la acción de amparo por afectar los servicios públicos, ahí hay muchos planteos de inconstitucionalidad que ya lo vamos a analizar enseguida con algo mayor detenimiento. Y con respecto a los planteos de inconstitucionalidad del inciso E, ya lo vamos a analizar con más detenimiento también más adelante, pero les anticipo que en el texto constitucional no se hablan de plazos. Los plazos fijados en la Constitución Nacional están vinculados con la duración de funcionarios públicos en distintos cargos. No se hablan de plazos de prescripción ni plazos de caducidad. El reconocimiento de los derechos constitucionales, el derecho a la propiedad, en ninguna parte establece que ese derecho de propiedad puede ser, va a tener un determinado plazo, o que puede existir un plazo de prescripción de carácter adquisitivo. Pero no están expresamente establecidos plazos de caducidad o plazos de prescripción. De tal modo entonces que tampoco era razonable pensar que en el artículo 43 se iba a fijar un plazo específico. Entonces, en la no fijación de un plazo, en modo alguno puede ser entendido en el sentido de que el constituyente no quiso fijarle un plazo a la acción de amparo. De tal modo entonces que eso tiene una serie de consideraciones respecto a este punto, porque hay muchas doctrinas que establecen inconstitucionalidad, que ya lo vamos a ver con mayor detenimiento, y después aparece el tema de la doctrina jurisprudencial de la ejecución continuada para el cómputo de plazo, que ya lo vamos a ver concretamente cuando desarrollemos esta causa de inadmisibilidad. Entonces, ¿qué sucedió entonces, en definitiva, en la jurisprudencia respecto de la constitucionalidad del planteo de derogatorio del artículo de la ley de amparo? Sagües, en una definición conceptual muy claro, dice que una provechosa gestión de subsidios, arreglos, mutaciones y demás parches adaptativos de la difícil ley 186 con la Constitución, sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad a muchos de sus preceptos. De tal modo entonces que existe todo un andamiaje jurisprudencial que va delimitando los alcances de cada una de estas causales de inadmisibilidad sin declarar la inconstitucionalidad del mismo. Entonces, que nos quede absolutamente claro que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha declarado la inconstitucionalidad de ninguna de las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo regulada en el artículo 2 en sus 5 incisos. Que quede absolutamente claro. Sí lo han hecho muchos tribunales en distintas instancias, en distintos fueros, que han declarado la inconstitucionalidad de uno u otro inciso del artículo 2 o de distintas causales de inadmisibilidad. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha declarado la inconstitucionalidad de ninguno de ellos, más allá de las postulaciones doctrinarias que se pueden realizar al respecto. Profe, Sí. digamos, esa técnica es lo que en constitucional se dice interpretación conforme, o sea que se lee, digamos, a la ley
de una manera tal, o sea, a través de una interpretación que permita conformarlo con lo que dice la Constitución. Sí, yo diría que más que interpretación conforme estamos hablando de una interpretación armónica, es decir, se tratan de armonizar las distintas normas del texto constitucional, la jurisprudencia y el funcionamiento en general del sistema. Para mí más una interpretación más propia de una interpretación armónica que una interpretación conforme. Eh, y en este sentido, hay un fallo, que es un fallo plenario en la causa Capisano, donde expresa que el dictado del artículo 90 y 43 de la Constitución no importó derogación integral de nada, no hay derogación integral, y lo que sí estableció de que la ley ha perdido su vigencia solo en lo que se oponga al texto del 94, por el cual aquella rige en lo que no ha sido modificado por el contenido de este, y mientras no sea dejada sin efecto por una ley que satisfaga los aspectos no regulados en la novedosa recepción. ¿Estamos? Entonces, la postura de una idea de derogación integral ha quedado dejada de lado por la mayoría de la jurisprudencia, incluso siendo un punto central en ese análisis, lo resuelto en este fallo plenario del Capisano. Bueno, ingresemos ahora al análisis concreto de cada una de las causales de inadmisibilidad. Ven ustedes ahí que en el inciso A se regula lo que se puede denominar como el test de idoneidad. Es decir, cuándo procede, cuándo es admisible y cuándo procede la acción de amparo frente a la existencia de otros remedios judiciales o administrativos, dice la ley 16.986. En cambio, el artículo 43 dice siempre que no existe otro medio judicial más idóneo. ¿Cómo debemos interpretar esto? Bueno, esta cláusula constitucional, siempre que existe otro medio judicial, establece una serie de pautas que se ha ido diseñando en la jurisprudencia, que es lo que podemos denominar el test de idoneidad. Ese test de idoneidad, fundamentalmente, bueno, vamos a ver hasta aquí. Test de idoneidad. El test de idoneidad es lo siguiente. Son 5 reglas, ¿no es cierto?, que se regulan para poder interpretar qué se entiende por medio judicial más idóneo. El primero de ellos está dado en una causa que se denomina Video Club Dreams, en donde se habla que la declaración de inidoneidad, ¿cierto?, de la vía de amparo no puede ser postulada en abstracto. Es decir, se debe tener en cuenta las constancias de la causa. La segunda es que la declaración de inidoneidad de la vía de amparo requiere que quien la plantea debe alegarla y acreditarla. ¿Estamos? Es decir, que la parte demandada, ¿cierto?, cuando considera que la vía de amparo no es la correcta, debe alegarla y acreditarla expresamente para que el tribunal pueda, en definitiva, establecerla. El concepto de idoneidad no está referido a una cuestión de cómputo de plazos, sino a una idea de aptitud. El decreto o la resolución por la cual se rechace por ser inadmisible la acción de amparo por existir otra vía judicial más idónea debe ser debidamente fundado, y para que esté debidamente fundado, el tribunal debe indicar la vía que considera más idónea. ¿Estamos? Eso significa debidamente fundado. Debe indicar la vía que se considera más idónea. Después, este hecho de jurisprudencia también lleva a que se la visualice a la vía del amparo como la vía pertinente e imprescindible para la defensa de los derechos a la vida y la salud, ¿no? Y después, en definitiva, si estamos en una acción eminentemente constitucional y en favor del reconocimiento de derechos constitucionales frente a actos lesivos que los afectan, indudablemente que la interpretación de la tramitación de la acción de amparo debe ser en favor de la admisibilidad y no una interpretación de carácter restringido. Estos son los principios fundamentales que surgen, ¿no es cierto?, de test idoneidad.
Vayamos a analizar ahora cada uno de estos puntos o de criterios de idoneidad. Como les estaba diciendo, no es postular abstracto, surge del fallo de 1995, o sea, al año siguiente, en un fallo jurisprudencial muy importante que fue de Grip, que también está vinculado con cuestiones tributarias de los decretos de necesidad y urgencia, etcétera. Aquí señala que la declaración de inadmisibilidad del amparo no es postulable en abstracto. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema tuvo que resolver si era admisible o no la vía del amparo, es decir, por la existencia de vías administrativas y por la existencia de vías judiciales, y lo estaba haciendo en la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de la interposición de un recurso extraordinario, en donde había una voluminosa cantidad de pruebas y de antecedentes y demás cuestiones. Entonces, dijo que el análisis de la idoneidad tiene que ser de acuerdo a la situación concreta de cada demandante y las constancias obrantes en la causa. Entonces, en función de eso señaló este principio que no es postulable en abstracto. Razón por la cual, para ver si es postulable o no en abstracto, qué son los parámetros que hay que tener en cuenta. Son las constancias de la causa, la cantidad de años que tenía el reclamo, la prueba acumulada en esta instancia, la inexistencia de otros argumentos esgrimidos por las partes, o la inadecuada valoración de la existencia de recursos previstos ante una clausura de un comercio. Es decir, estos son distintos parámetros que se han utilizado para tornar admisible la acción de amparo frente a la existencia de otros medios judiciales. Con respecto a los amparos de salud, muy específicamente, se establece, ¿no es cierto?, que hay una cotización axiológica de la salud, o sea, el derecho a la salud, el derecho a la integridad física, el derecho a la vida, colocan, ¿no es cierto?, comprometidos e imponen que los jueces busquen soluciones que se avengan con la urgencia que conllevan las pretensiones. ¿Estamos? Es decir, se le otorgan frente a esta hipótesis de afectación de este tipo de derechos a la salud o a la vida, aparece, ¿no es cierto?, una imposición de carácter axiológico que le establece, ¿no es cierto?, una prioridad, una potestad, una presunción en favor de la tramitación de este tipo de causas. Bueno, luego también, ¿no es cierto?, la obligación de la parte demandada legal de demostrar la idoneidad de la vía del amparo está fundada en el principio pro actione, en favor de la tramitación de la acción. De tal modo entonces que no es el accionante, el amparista, quien debe demostrar que la vía de amparo es la más idónea, sino que en definitiva le corresponde al demandado, al causante del acto lesivo, acreditar de que existe otra vía judicial por la cual se debe tramitar la acción de amparo o la reparación del acto lesivo de que se trata. Decíamos que cuando se utiliza la palabra idoneidad, no se tenía que ir a un análisis o a un cómputo de plazos, como hace un cierto sector de la doctrina, sino que a partir del caso Berkeley se le dio un contenido diferente y se habla de la mejor aptitud procesal para lograr la plena restitución del derecho afectado. A ver, una persona que se ha quedado sin trabajo, que es el sustento de su familia, se le está afectando y ese falta de trabajo es por una causa injustificada. ¿Se está afectando algún derecho constitucional? Y la respuesta indudablemente es que sí. Se le está afectando el derecho a trabajar, se le está afectando el derecho de propiedad, se le está afectando el derecho también a la salud, al mantenimiento de la familia. Es decir, hay una serie, un cúmulo muy grande de derechos. ¿Hay urgencia? Sí, hay urgencia. ¿Cómo que no hay urgencia? ¿Y procede la vía del amparo? No. ¿Por qué? Porque existe otro procedimiento judicial que es más idóneo, que es el procedimiento de la demanda laboral, que permite la disposición de medidas cautelares frente a esta situación, que delimita las excepciones que puede plantear el demandado
o autor del acto lesivo, la existencia de las denominadas audiencias de conciliación. De tal modo entonces que hay una estructura en ese procedimiento que lo tornan más apto que el amparo. Lo mismo puede suceder a ustedes frente a una persona que vive, su sustento es el producto de un alquiler, no le pagan el alquiler. O quien vende algo para luego comprar otra cuestión, por ejemplo, una casa, o pagarse una operación, y le pagan con un cheque y el cheque después es devuelto sin fondos. ¿Hay algún derecho constitucional afectado a esa persona que pensaba pagar con ese dinero que había de la producido de esa venta? Le pagaron con un cheque, iba a pagar una operación. ¿Hay algún derecho constitucional afectado? Sí, hay derecho constitucional afectado. ¿Hay un acto lesivo? Sí, hay un acto lesivo. ¿Y puedo interponer una acción de amparo? No. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento comercial que establece la vía ejecutiva, plazos breves, delimitación de las excepciones que se pueden interponer, medidas cautelares específicas en favor de la defensa de las afectaciones que ahí están comprometidas. De modo tal entonces que ese es el concepto de aptitud en la que se está hablando de la idea de idoneidad que señala el artículo 43 en esa fórmula constitucional que dice siempre que necesita otro medio judicial más idóneo, no igualmente idóneo, sino más idóneo. Bueno, después está la obligación, no siendo que esté fundada, lo cual significa que se debe expresar de manera concreta y expresa cuál es la vía que se considera más idónea, o sea, no basta con un decreto por parte del tribunal señalando que la vía no es la idónea y procede a hacer su archivo conforme al artículo 3 y 4, 3 y 2 de la ley de amparo. No, tiene que decir que no procede porque existe otra vía judicial que es tal que va a resultar más idónea para la interposición de la acción de amparo. La interpretación debe ser en favor, ¿no es cierto?, de la acción de amparo, o sea, debe ser una interpretación amplia, porque así lo establece, ¿no es cierto?, el sistema de libertades y garantías individuales utilizado inclusive en el indubio pro libertad. Bueno, con respecto a la oportunidad de resolver, es algo que se los planteé de inicio, ¿no es cierto?, pero acá aparece una tercera hipótesis. Tenemos el primer decreto, como ya les dije, o sea, rechazo in limine por la causa de inadmisibilidad de que existe otra vía judicial más idónea, o en la sentencia también se puede disponer esto. Y también hay un antecedente en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actuando en competencia originaria, dispuso, ¿no es cierto?, dar trámite a una acción de amparo, pidió el informe del artículo 8, en el artículo 8 se dio cuenta, ¿no es cierto?, de la existencia de otra vía judicial más idónea, como era en ese caso la acción declarativa de inconstitucionalidad, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, antes de abrir la prueba, antes de dictar la sentencia, y proveyendo, en definitiva, a la recepción del informe del artículo 8, dispuso directamente la inidoneidad de la vía del amparo, señalando que la vía idónea era la acción declarativa de inconstitucionalidad, intimando bajo percibimiento al accionante para que readecue su pretensión a las estructuras propias de la acción declarativa de inconstitucionalidad. ¿Vamos? Los fundamentos No entendí utilizados la última parte, así profe. señalados, resulta razón. ¿Cómo? No entendí la última parte. ¿Cómo que hay tres oportunidades? Había dos y ese lo último no lo entendí, lo último que dijo. Bueno. O sea, en el rechazo del límite puede estar fundado por la existencia de otro medio judicial más idóneo. Bien. En la sentencia se puede declarar el rechazo de la demanda por la existencia de otro medio judicial más idóneo. Bien. Ahora bien, en la tramitación de una acción de amparo en competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio trámite a una acción de amparo, requirió el informe del artículo 8 a la autoridad demandada, que es la autoridad nacional. El Estado Nacional, al contestar, señaló, ¿no es cierto?, la existencia de que la vía idónea era la acción declarativa de inconstitucionalidad,
Y frente a esta situación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no esperó a dictar la sentencia, sino que inmediatamente después del informe artículo 8, en lugar de abrir a prueba y posteriormente dictar sentencia, procedió a dictar un auto interlocutorio por el cual rechazó la acción de amparo por existir otro medio judicial más idóneo, que en este caso era, y estableció claramente que era la acción declarativa de inconstitucionalidad, intimando a la accionante, en este caso la provincia de San Luis, para que proceda a la readecuación de la acción en una acción declarativa de inconstitucionalidad. De tal modo, entonces, que tienen tres momentos posibles. En el primer decreto, en la sentencia, y en función de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este precedente, puede serlo también en la, puede serlo también en la oportunidad del ofrecimiento a prueba. Bueno. Gracias, profe. Está bien. Bueno. Ahora vamos a analizar la segunda causa de inadmisibilidad, que es los amparos en contra de actos del Poder Judicial. ¿Cierto? El artículo 2, inciso B, dice que la ley de amparo establece la inadmisibilidad del amparo, la admisibilidad formal de la acción de amparo frente a actos del Poder Judicial. Cuando, dice acá, cuando el acto impugnado emana del órgano del Poder Judicial. ¿Está? Por su lado, el artículo 43 de la Constitución Nacional habla de que procede la acción de amparo siempre que en contra de un acto de autoridad pública. El Poder Judicial es una autoridad pública. De tal modo, entonces, que hay que determinar cuál es el alcance de los actos del Poder Judicial. Entonces, una interpretación armónica del artículo 43 con el inciso 2 nos lleva a pensar que la interpretación en función de actos u omisiones de autoridades públicas debe ser entendido en función de las distintas clases de funciones que cumple el Poder Judicial. El Poder Judicial dicta actos que tienen un alcance de función jurisdiccional, que son los decretos, las resoluciones, las sentencias, y otros actos de función administrativa, como por ejemplo cuando alquila una dependencia para la instalación de tribunales de justicia, cuando realiza la contratación para la compra de distintos insumos de la actividad jurisdiccional, cuando procede la sanción de algún empleado por algún incumplimiento. Todo eso es ejercicio de función administrativa. Y en el ejercicio de esa función administrativa sí puede ser presentado, ¿no es cierto?, una acción de amparo en contra de los actos de la administración, contra de los actos del poder o de un órgano del Poder Judicial. Cuando ese órgano del Poder Judicial actúa en el ejercicio de la función administrativa, no cuando actúa en el ejercicio de función jurisdiccional. Esa es la interpretación que corresponde tener en cuenta. Esto surge, ¿no es cierto?, de una serie de precedentes que la misma Corte Suprema de Justicia ya ha convalidado claramente, con anterioridad a la reforma del 94 y con posterioridad a la reforma del 94. Mantuvo el mismo planteo. Es ajeno al amparo el planteo de cuestiones en las que están en juego actos u omisiones relativos a órganos del Poder Judicial en ejercicio de la función jurisdiccional. En ejercicio de la función jurisdiccional. De tal modo, entonces, que tiene el caso Bieli y el caso Kesselman, claramente señalan ratifican esta postura en el sentido de que la acción de amparo no es admisible cuando se cuestiona un acto propio del Poder Judicial en ejercicio de función jurisdiccional. En cambio, sí son posibles la interpretación de acción de amparo cuando se traten de actos de función administrativa o función no jurisdiccional. Los fundamentos que se dan son principalmente, ¿no es cierto?, que existen otras vías judiciales para impugnar el acto, ¿no es cierto? Siempre que existe otro medio judicial más idóneo, entonces los actos judiciales pueden ser impugnados a través de los recursos, pedido de nulidad, recurso federal, etc. Y también se afecta, ¿no es cierto?, en gran medida la garantía juez natural, porque significaría la presentación de una acción de amparo frente a una resolución judicial, extraerle la causa al juez que está entendiendo para resolver el
el amparo que se está planteando, entonces se estaría quitando, se estaría vulnerando de esa forma la garantía del juez natural, pasando de un juez a otro juez la resolución del asunto cuando ya estaba asignado y radicado una causa en un determinado juez. Con respecto a los servicios públicos, cabe señalar, ¿no es cierto?, esta es la regulación normativa expresa que establece el inciso C, ¿no es cierto? Establece la inadmisibilidad cuando la intervención judicial comprometía directo o indirectamente la regularidad, continuidad y eficacia de la prestación de servicio público o el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado. En este punto, las críticas que se le han enunciado de este artículo por parte de la doctrina son las señaladas aquí en estos 6 puntos. Imprecisión conceptual, no se sabe bien qué es servicio público, la vaguedad de términos de empleo, que también es regularidad, qué se entiende por servicio público. Si ustedes cuando estudian derecho administrativo, hay ciertos sectores de la doctrina que entienden el servicio público es todo lo que realiza el Estado, y otros dicen que el servicio público es únicamente aquellas funciones que son esenciales del Estado, pero ¿cuáles son las esenciales? Entonces hay quienes sostienen que los esenciales son aquellas que la ley dice que son esenciales. Entonces estamos frente a una variedad terminológica bastante importante. Admitir que no proceden amparos frente a la existencia de tratarse de servicio público, y si entendemos por servicio público un concepto amplio, estaríamos impidiendo en definitiva la tramitación de las acciones de amparo, finalizando en definitiva que el Estado pueda hacer lo que quiera porque no podría estar sujeto a un control jurisdiccional a través de la acción de amparo. También se señala que afecta el principio de legalidad que debe imperar en la administración pública, en términos de que si los servicios públicos están ejercidos por la misma administración y ésta no cumple con lo que establece la legalidad, la imposibilidad de tener hasta la instancia judicial estaría permitiendo el no cumplimiento del principio de legalidad y permitir un actuar ilegal por parte de la administración. Bueno, la posibilidad de aniquilar la existencia misma de la acción de amparo, que es un poco lo que les señalaba recién respecto al concepto que se le dé a la servicio público. Y bueno, y también, ¿no es cierto?, porque se ataca el principio de supremacía constitucional. Aquí tienen un poquito la definición de regularidad y de continuidad, ¿no es cierto?, siguiendo en este sentido, en alguna medida, lo que establece la doctrina administrativa respecto a lo que corresponde entender. O sea, regularidad, el servicio debe prestarse de acuerdo con las normas preestablecidas, las que reciben el nombre de reglamento de servicio. Y continuidad no pueden ser interrumpidos porque entorpece la finalidad para la cual han sido creados, que la satisfacción del interés general. Entonces, bueno, en este punto hay distintos artículos, hay distintos fallos. Es bastante interesante lo que se señala en este precedente jurisprudencial, por eso se los he traído en consideración. Miren ustedes lo que aquí se dice. La interpretación de esta causa, ¿no es cierto?, debe ser restrictiva. Fundamental. El concepto restrictivo de la causa. Desde el momento en que representa una excepción de la procedencia de esta particularísima acción tendiente a la protección de los derechos fundamentales de la persona humana receptados constitucionalmente. ¿Qué es lo que se está diciendo en definitiva en este precedente? Plantea de que no se trata de una causal que sea inconstitucional, sino que es una causal que en algunas hipótesis puede resultar razonable. De tal modo entonces, que si en algunas hipótesis puede ser razonable, debe ser realizado su análisis de carácter restrictivo, tendiendo entonces, en definitiva, a una interpretación restringida de la posibilidad de rechazar una acción de amparo, de inadmitir una acción de amparo en función de la existencia de la afectación de los servicios públicos. ¿Estamos? Luego aparece en cuarta causal de inadmisibilidad, que se divide en dos. La que está establecida en la primera parte y la que está establecida en la segunda parte. La que se refiere a la primera parte nos habla de una invalidez cuando existe un mayor amplitud de debate y prueba. Son dos conceptos distintos, debate y prueba. Uno refiere a la cuestión normativa y otro refiere a la cuestión probatoria o los antecedentes de hechos de la causa. En la fuente, como ya dijimos, estaba dada en el caso Cot, en la parte en donde leímos expresamente, no sé, susceptibles de mayor debate y que corresponde resolver conforme a los procedimientos ordinarios.
Es decir, que está hablando de la existencia, dijimos, de una complejidad fáctica cuando habla de ámbito de debate y prueba. Cuando dice prueba, está hablando de la complejidad fáctica. Se requiere en los casos que exige una prueba y no puede ser tramitada en el proceso sumario de amparo. Cabe señalar que en los procesos de amparo se han tramitado pruebas sumamente complejas, pero bueno, está un poco esta causa de inadmisibilidad que tiene muchas excepciones para ser consideradas. Y la complejidad normativa o axiológica tiene un poquito de mayor sustento o viabilidad en el sentido de que las cuestiones opinables no deben ser tramitadas a través de una acción de amparo, es decir, cuando existen distintas posiciones doctrinarias, distintas posiciones o posibilidades interpretativas o axiológicas respecto de determinadas cuestiones, la vía del amparo, ese procedimiento tan breve y sumario, no es el adecuado, no es el idóneo para poder sustanciarse las mismas. Pero cabe señalar que los grandes problemas que ha habido, digamos, de distintas cuestiones, están sujetas, ¿no es cierto?, a la interpretación de acción de amparo. Piensen ustedes, por ejemplo, en el tema del aborto. El aborto ha dado lugar a planteamiento de una innumerable cantidad de amparos y ninguno de esos amparos fue rechazado porque las cuestiones sean opinables o haya dudas exegéticas o se requiere un ámbito de mayor prueba. Fueron tramitadas todas ellas y en definitiva se admitieron, se rechazaron, tuvieron las soluciones que tuvieron, pero se les dio trámite, no quedaron truncas. De tal modo entonces que esta causal de inadmisibilidad en la realidad forense, en la realidad jurisdiccional, tiene bastante poco consideración al momento de rechazar las acciones de amparo. Y luego aparece finalmente la quinta causal, perdón, dentro del artículo 4 aparece la segunda causal, la segunda hipótesis, que es la imposibilidad de declarar la inconstitucionalidad de leyes, decretos u ordenanzas en el marco de una acción de amparo. Eso es claramente controvertido en forma legal concreta en el artículo 43 en forma absolutamente contraria. Dice que el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma que se funde el acto u omisión lesiva. A pesar, ¿no es cierto?, de esta contradicción flagrante e inmediata que hay entre el texto normativo y el de la Constitución Nacional, la Corte Suprema de Justicia no ha declarado la inconstitucionalidad de esta causal de inadmisibilidad y se vale, ¿no es cierto?, en líneas generales, una interpretación en el sentido de que no se constituye un obstáculo insalvable, que fue lo que se dijo en el caso Houghton, en el año 1967, que ya se los comenté hace un tiempo. Dice, en principio no debe reputarse absoluto. 1967, al año siguiente del dictado de la ley de amparo. Le limitó esta causa de inadmisibilidad estableciendo, ¿no es cierto?, este principio aquí, sin declararlo inconstitucional, pero dijo que no debe reputarse absoluto. Y dice, por el contrario, dice, regirá sin duda en la gran mayoría de los casos, regirá en la gran mayoría de los casos. Más, cuando la disposición de la ley, decreto o ordenanza estén claramente violatorias de algunos derechos humanos, la existencia de reglamentación no puede constituir un obstáculo para que se le establezca de inmediato a la persona en el goce de la garantía fundamental vulnerable. Bueno, y acá, bueno, continúa, ¿no es cierto?, el análisis de este. Después aparece, finalmente, el tema del plazo. El artículo 2 del inciso E habla de que corresponde a la acción cuando se provocan 15 días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse. Aquí debemos analizar la interpretación, ¿no es cierto?, de este plazo, los alcances que tiene. En ese punto, en orden, bueno, con respecto a la cuestión constitucional, los que están en contra, ¿no es cierto?, y que hablan de la inconstitucionalidad, señalan que el artículo 43 es operativo, autoaplicativo y autosuficiente. Y también están basados en otro principio que es muy, muy fuerte desde el punto de vista, tiene más sustento que habla de la igualdad, porque nos amparo en contra de los particulares no hay plazo. Si ustedes leen el artículo 321 de la Código de Proceso Civil y Comercial de la Nación, no establece un plazo para la interposición de la acción de amparo en contra de los actos de los particulares. A favor de la constitucionalidad, hay todo un análisis muy interesante realizado por Pedro Néstor Sagües, quien
establece que el artículo 43 no es intrínsecamente operativo y autoaplicativo, sino que admite la posibilidad de una reglamentación y entonces establece que la existencia del plazo otorga seguridad y estabilidad a los actos administrativos. También está vinculado a la presunción de consentimiento tácito que tienen los actos, ¿no es cierto? La naturaleza excepcional de la acción de amparo, que ya hemos visto que no es correcta esa interpretación, y el principio de división y equilibrio de los poderes en términos de que establece que es la actividad realizada por el Poder Ejecutivo. Estos son en definitiva los argumentos que esboza Sauer respecto de la mantenimiento o de la constitucionalidad del plazo de los 15 días. En el caso Capisano, del 99, expresamente se establece que no aparecen como irrazonables, si se atiende a la importancia de los derechos supuestamente en peligro de rotación, la existencia de la vía judicial idónea y la protección y la especialidad del régimen que previó este plazo, ¿no? Es decir, en Capisano también se le da un aporte de constitucionalidad a la existencia del plazo de los 15 días fijado en el artículo 2, inciso E. ¿Cuáles son las características de este plazo? Son 15 días que son hábiles, hay plazo de gracia, es de orden público, es decir, que no puede ser modificado por las partes, es perentorio, ¿no es cierto? Y significa un plazo de caducidad. De tal modo entonces que, vencidos los 15 días, no significa que se pierda el derecho de ir en contra de ese acto lesivo, sino que se podrá interponer una acción ordinaria en contra del acto lesivo. No se trata de una acción de amparo, sino que se lo cuestionará a través de otro procedimiento judicial. Por hecho de caducidad y no plazo de pérdida de derecho. ¿Cuándo computa el inicio del plazo? Y acá tienen que estar en cuenta eso, ¿fue ejecutado o debió ejecutarse? ¿Qué? El acto. Y el acto es a partir de su conocimiento real y fehaciente. Ojo, cuando las leyes son autoaplicativas es a partir de la entrada en vigencia de la ley. Reducción de sueldos, por ejemplo. El plazo de los 15 días comienza a partir de la vigencia de la norma. Y también, bueno, en el caso, cuando es autoaplicativa, a partir de la vigencia de la ley. Cuando se requiere un acto concreto, como es, por ejemplo, disminuir el sueldo, será a partir del cobro que empiezan a correr los 15 días. Omisión. Esto es en la medida que existe una fecha para la producción del acto. Y sin fecha, en definitiva, se prolonga y ahí hay una extensión, en definitiva, del plazo. Las pautas interpretativas que surgen, ¿no es cierto?, respecto de este plazo es la existencia, ¿no es cierto?, que debe existir un conocimiento cierto y efectivo del afectado, una cédula de notificación. Luego también debe tenerse en cuenta la diligencia del amparista en los cómputos de estos plazos, como no está muy fijada, muy clara la fecha de inicio, ¿no es cierto?, hay que ver la diligencia del amparista. Hay que tener en cuenta también la fecha más favorable al amparista en función del principio de indubio pro actione, pro amparo. Y la cuestión de hecho que surge de las constancias de la causa también es otro aspecto a tener en cuenta en la valoración, ¿no es cierto?, en orden al tema de los plazos. Tengan en cuenta ustedes, por ejemplo, una cuestión vinculada a la salud, que eso es lo que va a dar lugar, ¿no es cierto?, un poco o en gran medida a lo que se denomina la doctrina de la ilegalidad continuar. A veces los actos lesivos pueden ser únicos o varios actos lesivos continuados. Descuentos mensuales de sueldo, cual renace la posibilidad de interponer una acción de amparo con cada descuento. O leyes, decretos sociales que van lesionando continuamente los derechos constitucionales, que es el típico caso del corralito, que se dictó un primer decreto, luego se dictaron decretos modificatorios, después resoluciones modificatorias, después otros decretos ampliatorios, entonces hubo una sucesión de normativos, los cuales hicieron renacer permanentemente el plazo y hablaban entonces en definitiva de una ilegalidad que fue continuada porque se fueron dictando una serie de otras normas también ilegales o inconstitucionales que estaban afectando fundamentalmente el derecho de propiedad. La doctrina de legalidad continuada tuvo su fundamento en este caso, en el caso Bonavarino Peró, ¿no es cierto?, el año 1985, ahí se dio el punto pie inicial, y luego hubo una consolidación muy importante en el año 1996, en el caso de Videoclub Dreams, cuando dicen pueden constituir una valla infranqueable
la tarea judicial de estudiar la concordancia del acto impugnado con la Constitución Nacional. Es decir, la existencia del plazo puede constituir una valla infranqueable, lo cual va en contra de la esencia misma de la acción de amparo, y la fijación de este plazo puede vulnerar esta situación, razón por la cual aparece la posibilidad de esta doctrina de la legalidad continuada. Si no, no se enjuicia un acto único del paso, sino una legalidad continua sin solución de continuidad originada tiempo antes de recurrir a la justicia, pero mantenida al momento de probar la acción y también en el tiempo siguiente. ¿Vamos? ¿Vamos? Esta es la fundamentación jurídica por lo cual aparece esta doctrina de la legalidad continuada. La legalidad continuada se encuentra receptada o reconocida en estos fallos jurisprudenciales que les indico aquí, ¿no es cierto?, en donde se da cuenta, ¿no es cierto?, por ejemplo, reclamaba un tratamiento kinesiológico que se había interrumpido, es decir, tenía que salir con el tratamiento kinesiológico, por ende la problemática que tenía subsistía al momento que terminó, fue interrumpido, no fue continuado, entonces da una pauta de la existencia de una situación que se mantiene en el tiempo al momento de que se pide, al momento que se está por resolver y que va a seguir tiempo con posterior, por lo cual se requiere, ¿no es cierto?, la continuidad de ese tratamiento. Entonces ahí, en el caso Mosqueda, que está vinculado a una cuestión de salud, se establecen los principios más fuertes, más importantes respecto de la ilegalidad continuada, focalizándola muy fuertemente en el marco definitivo de los amparos de salud. Echard establece que no puede constituir un obstáculo insalvable cuando se juicia un acto único de la administración, sino una infracción continuada, con respecto al plazo, ¿no es cierto? Aquí, en Koch se ratifica lo dicho en Echard, razón por la cual, miren ustedes, fallo, ¿no? 2006, 2015, 2012, mejor dicho, Echard ratifica Koch. De tal manera entonces que no es el plazo de los 15 días un plazo insalvable o infranqueable. En la medida que esos actos, ¿no es cierto?, no se mantengan al momento de accionar y continúen en el tiempo siguiente. Fijando como límite que no sea un hecho único ya pasado, ni un hecho consentido tácitamente, ni de aquello en virtud de la índole de plantearse en acciones ordinarias. ¿Estamos? Entonces, bajo esta aparece, ¿no es cierto?, una interpretación que me encuentra muy estricto del plazo de los 15 días para la interposición de la acción de amparo. De esta forma, entonces, les habría explicado en líneas generales y esenciales todo lo relativo a las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo.